Ya tenemos listo nuestro enlace con nuestro amigo Manuel Feregrino. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola Raúl, el gusto es mío, como siempre, gusto a todos allá en la mesa, saludos a Oaxaca, placer saludarles como siempre. Gracias, Manuel. Oye, pues estábamos comentando hace un minuto de las consecuencias, lo que sigue después de la marcha del domingo, bueno, del fin de semana, en la que pues tú nos hiciste el favor de regalarnos algunos comentarios sobre su inicio, sobre sus primeros trayectos y bueno, pues ya todos conocemos la historia, su llegada a CEU, su llegada al Zócalo de la Ciudad de México, los 6 puntos del documento y bueno, por supuesto la solicitud de Javier Sicilia de la cabeza de Genaro García Luna. Ujú. Sí, fíjate que sí, bueno, además con mucho gusto, Raúl, de verdad, de poder haberme enlazado desde allá, desde plena autopista, ¿no? De la Cuernavaca, México. Gracias, para man. todo el auditorio de allá de Oaxaca. Mira, primero que nada, si me lo permite decirte que periodísticamente resultó para mí una de las experiencias más interesantes que haya podido vivir, porque esto, más allá de una marcha con ese carácter por momentos muy profundo, muy religioso, que le dio y que le da Javier Sicilia en su discurso, de verdad que se volvía de repente una peregrinación, y cuando en algún momento en Topilejo le regalan una imagen de la Virgen de Guadalupe, el original, bueno, es una copia, digamos, original, o del original que en su momento llevó el cura Miguel Hidalgo, y decía, no lo voy a aportar porque esto se puede tomar, imagínate, a malas interpretaciones, cuando le da un sentimiento y un sentido de una reflexión, no me atrevería a decir catolicismo, porque yo tengo finalmente la duda, aunque por ahí he leído varias cosas en el sentido de que vaya a ser un hombre muy católico, yo lo dejaría como muy religioso. Nos recibió acá en la Ciudad de México una comunidad cristiana que me da la impresión que es a la que pertenece Javier, porque vaya, lo recibieron bien, él conocía a todos lo conocían a él, y puede ser por ahí. Finalmente es lo de menos, ese sentimiento casi como de peregrinación, de esta caminata larguísima, muy interesante, la verdad que muy interesante, y conocer al personaje, la verdad es que conocer al personaje Javier Sicilia, yo no tenía el gusto de conocerlo hasta días antes, exactamente un día antes del inicio de la marcha. Tuve oportunidad de conocerlo, saludarlo, platicar con él, y bueno, pues a partir de ahí, pues muchísimo más, digamos, en corto, y hacer quizá incluso hasta alguna broma, porque bueno, pues se presta para muchísimas cosas tanto tiempo, Todo ¿no? un trayecto de 4 días, por supuesto. Todo el trayecto sí de 4 días, y bueno, estas preguntas de quién lo cuida, y vaya, tú lo ves como muy, digamos, como muy libre, hasta que llega a la Ciudad de México. La verdad es que la Ciudad de México sí es como una especie de aduana distinta, ¿no? Claro. Donde por un lado escuchas que la gente viene porque es una ciudad que representa, en relación a quizá otras, hoy por hoy, un punto de referencia en cuanto a seguridad. La verdad es que para un personaje así, pues hay que apretar la seguridad. Pero en respuesta concreta a la pregunta que haces, creo que el reto lo tienen bien claro en la mesa. No sé si al paso de los días se ha ido clarificando esta idea de que en el debate de medios quedó el tema Genaro García Luna, y que creo que no es importante, creo que no es importante porque no lo había puesto en la mesa Javier Sicilia. El discurso o el debate es sacar a los militares de las calles a sus cuarteles de regreso de manera paulatina, porque pues les queda perfectamente claro que pues la delincuencia organizada, bajo el grupo o denominación que sea, pues bueno, tienen presencia en importantes puntos de la República, y sacarlos sería una especie de suicidio. Dice, fue un error sacarlos de un guamazo, sería un error doble o triple sacarlos de regreso a sus cuarteles, o meterlos de regreso a sus cuarteles de un guamazo. Entonces, con todo este discurso, con toda la idea de los políticos, la responsabilidad de estos personajes, del Congreso, de los partidos, la incorporación de la sociedad a las demandas, a los seguimientos, a mí en lo personal me resultó toda una sorpresa, y yo te diría que de alguna forma, en lo personal pienso que errónea, porque además en el debate en medios queda ese punto, queda ese debate. Tú lo resumes creo que perfectamente bien. De fondo, lo que tendríamos que estar discutiendo como medios o debatiendo son los 6 puntos. Claro. Son los casos importantes, los significativos, la impunidad, el avance de las reformas en el Congreso, y creo que poco a poco se va moviendo. Si Genaro García Luna se mueve o no en su cargo es muy relevante, o sea, por supuesto que es muy relevante, es un tipo importantísimo para el sistema, digamos, del gobierno en turno. Desde que estaba al frente de la Agencia Federal de Investigación, hoy
de una esencia totalmente diferente hasta lo que conocemos como Policía Federal. Ya olvídate pensar que la propia Policía Federal de García Luna nos acompañó por toda la carretera. Olvídate pensar, ¿no? Que pues los Sí, dos los tenían responsables, que escoltar. Sí, nos tenían que escoltar, pero vaya, no es que le pagues el favor, no es que tú te agradezcas y hagas como de la vista gorda y te muevas de tu punto de demanda, ¿no? Hay quien piensa que pues ya llegando de este lado de la ciudad, pues vaya, somos una ciudad muy politizada, hay presencia de grupos que han gobernado la Ciudad de México pues por los últimos, por lo menos 13 años. El punto es que a lo mejor pues lo convencieron. Sicilia no es tonto, es decir, cuando va y dice la renuncia del sector de salud pública federal como una muestra y después se pasa 3 días en entrevistas diciendo que no es lo importante, quiere decir que en una de esas, si no se equivocó, le falló el tino, le falló el pulso, le calentaron la cabeza, pero como quiera, además encima de todo, se hace a un lado. O sea, sigo respondiendo tu pregunta, intentando responderla. Finalmente se hace a un lado y dice, no, ahora vamos con Emilio Álvarez y Casa y vamos con otro personaje, yo tengo que regresar a trabajar, finalmente tengo que vivir de algo, bla. Pero es un personaje que tiene que concretar. Él mismo ha estado pidiendo la incorporación de la sociedad, de grupos sociales, a tomar decisiones, primero, a pedirle resultados al Congreso. Congreso que ya nos quedó claro en respuestas una y otra vez que no se va a mover de donde está. Segundo, a que se aclaren los casos pues representativos, ¿no? Si tú te fijas con la atención, Raúl, sí, la cantidad de gente que había, sí, muchísimos, pero tampoco son tantos casos, es decir, tampoco son tantos casos. Yo me atrevería a decir que son probablemente 50 casos los que realmente estaban presentes, importantes. Digo, vaya, si tú dices guardaría veces en Amazon, 49, pero me refiero a casos, si tú los cierras por unidad, no estamos hablando quizá de más de 50 casos, que en ese sentido sí tienen toda la razón y el gobierno federal podría abocarse a dar resultados o a intentar dar los resultados pertinentes, porque eso finalmente contamina toda una opinión pública que a nivel tierra decía, los militares han matado a 40,000 personas, lo cual pues, no creo que tengamos los elementos para poder, para afirmarlo, digamos, para afirmarlo, claro, no menos para comprobarlo, ¿no? Sí, entonces, lo que sigue es una participación, o sí, una participación decidida de la sociedad, de este grupo social y quizá de los otros que se han formado, para que se conviertan, pues ni hablar, Raúl, con la lentitud con la que se trabaja en el Congreso, en leyes, en disposiciones, en avances legales, en pro y en espacios, para que pueda haber otros grupos que no sean los consagrados políticamente, pues ya muy conocidos, o definitivamente la marcha quedará de lado, ¿no? Sé de buena fuente que la gente cercana, incluso al propio García Luna, piensa esto, ¿no? Dice, es momento importante de veras para darle un jalón. Traemos un atorón de verdad serio entre lo que se hace por parte del gobierno y lo que se ejecuta por parte del Congreso, ¿no? Y que a final de cuentas, Manuel, perdón, es el asunto de fondo, porque, por ejemplo, el tema de la renuncia o de la cabeza de García Luna, pues así puede haber 7 Garcías Lunas, pero si la estrategia no cambia o no se redefine o no se sujeta a otras reglas, pues sería lo mismo. Y lo que ha sido criticado es precisamente la estrategia, no quién lo ejecuta. Sin duda, y creo que ya repasamos en algún momento qué es la estrategia. O sea, el gobierno federal se ha cansado de explicarla y también se ha cansado de errar en la explicación. O sea, porque no seguimos teniendo en la mente qué significa exactamente la estrategia. Y no es mucho más que, 1, limpiar corporaciones policíacas; 2, formar nuevos policías confiables, con mejores salarios y con mejor preparación; 3, que los estados y los municipios se hagan responsables de sus actos. No es mucho más de estrategia, Raúl, no es mucho más. Y le explican en 50 puntos y te dicen que han avanzado. Es de verdad tan complicado a veces para el gobierno federal cómo lo miran desde arriba y le meten estadísticas y le meten números y gráficas y le meten nombres y comerciales. Lo que sí es cierto es que hay una, creo que hermosa oportunidad para que un nuevo grupo social, que se ubica, si tú quieres, un poco a la izquierda, pueda plantarse y dejar desde 1 o de 2 medios de comunicación, quizá 3 medios de comunicación muy localizados, de hacer una crítica sorda y pasar, como bien dice Cecilia, a la propuesta y a la comunicación con gobierno federal directo, pero también a la acción. Claro, y ahí es donde entran, ahí es donde entran estos 6 puntos de manera ya relevante. Sí, yo creo que además el presidente Calderón va a hacer todo el esfuerzo por volverse a reunir, no solo con Cecilia, sino con este grupo neurálgico y aguantar. O sea, recordemos diálogos por la seguridad, por un lado, y escuchó y aguantó de todo el presidente, porque escuchó de todo, y escuchemos también esta catarsis impresionante, 2 catarsis, una de Ciudad Juárez y la otra de Nuevo León, ¿no? Sí, de Nuevo León. Es decir,
No sería nuevo que se siente la gente y le diga al presidente, oiga, usted está equivocado por esto. Pues esto ya ni siquiera es nota para los periódicos, ¿no? Sino que podamos seguir avanzando. Pero pues vaya, entre catarsis y catarsis, como bien dice a veces Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, el país necesita psicólogo y publicista, ¿no? Nos cuesta de repente trabajo avanzar. Sí, pues es lo que dicen, la verdad es que lo dicen de manera muy interesante. Recorres el país, recorres Oaxaca, es una ciudad preciosa, y luego te brincas a Guerrero y encuentras unos problemones, y luego te vas a Nayarit, y estás en la Riviera y es maravilloso, y te vas a Tepic y tienes que andarte cuidando de los de enfrente. ¿Sí me explico? Es decir, somos un país que está compuesto por estos puntos rojos. Claro. Son no más de 20 municipios. Pero vaya, no me desvío más. Creo que ese reto es ponerse en la mesa y convertirse en interlocutor. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en hacerlo y vamos a ver si Emilio Álvarez y Cases, yo creo que sí, yo creo que es un tipo interesante, es un tipo muy inteligente. Vamos a ver si puede concretar todas esas emociones y animosidad que Javier Sicilia estuvo jalando y desconcertando, sí, claro, con el mensaje de García Luna, pero finalmente jalando y uniendo. Manuel, pues muchas gracias por tus comentarios. Bueno, antes que nada, felicidades por esta extraordinaria cobertura que le diste a la Marcha por la Paz, a esta marcha nacional, a este éxodo desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, hasta el corazón de la República, el Zócalo de la Ciudad de México, y pues que como tú dices, siempre son experiencias gratas, memorables, que lo llenan a uno. No, de verdad que sí, y al contrario, pues un gusto, además haber estado en contacto y seguir en contacto con ustedes desde este tipo de cosas de verdad tan interesantes. Mira, lo dije al principio periodísticamente hablando y te lo digo ahora como personaje, como ciudadano, claro. Socialmente también toda una experiencia, todo un aprendizaje. Sí, debe serlo. Muchas felicidades, Manuel, y pues muchas gracias por tus comentarios y por compartir con nosotros toda esta experiencia y esta situación. Gracias a todos en la mesa, muy buen día. Estamos en contacto, hasta luego, un abrazo. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí están los comentarios de Manuel Feregrino, testigo desde el interior, desde el corazón de la marcha, pues que estuvo siguiéndola desde su salida a Cuernavaca hasta, por supuesto, seguramente hasta que se retiró la mayoría de la gente en el Zócalo de la Ciudad de México. Manuel Feregrino, pues con este entusiasmo, la verdad. Qué envidia haber podido participar. Sí, la verdad, yo eso iba a decir, así como él decía periodísticamente hablando, una gran experiencia. Sí, qué envidia, Manuel, la verdad, qué envidia, porque son cosas que verdaderamente para alguien que se dedica a los medios de comunicación son algo fenomenal, porque te enriquece de muchísimas cosas, de una experiencia que nada te la da, con algo que tú puedes maniobrar, que puedes manejar y que puedes transmitir, ¿no?